Muy buenas noches, gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a donde quiera que usted se encuentre. Tenemos, por supuesto, información y mucho más en esta noche. Emilio. Buenas noches, María Luisa. Así es, tenemos la información preparada para que usted esté bien informado. Así que vamos de lleno a esto que tenemos de especial hoy día. Así es, de especial tenemos la visita de magistrados del Tribunal Supremo Electoral en nuestros estudios. Vamos a recibir en primer término al magistrado Julio Solórzano, que nos acompaña, con quien vamos a hablar de temas muy importantes. Parece que hay desinformación a veces en nuestra sociedad sobre ciertos puntos que quién mejor que el magistrado precisamente del Tribunal Supremo Electoral nos puede aclarar, Emilio. Claro que sí, y magistrado, antes que cualquier otra cosa, le queremos dar las gracias por su tiempo de estar compartiendo con nosotros y queremos entrar de lleno con la información en este sentido. Para usted, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, esto que está empezando a verse en el Congreso luego de 9 años de no ponerle atención y dejarlo engavetado, lo que es la ley electoral de partidos políticos y esto, se avisoran ciertos movimientos para entrar al tema de la ley como está ahorita, como está ya en el Congreso. ¿Cree usted que esta ley específicamente supliría las necesidades de las demandas de la ciudadanía? Muchísimas gracias. Realmente lo fundamental de los medios es poder trasladarle a la ciudadanía cómo es las situaciones legales, normativa vigente, pero fundamentalmente que la ciudadanía esté informada de lo que es, cómo es y cómo debe ser un proceso de reforma, especialmente a una reforma de rango constitucional como es la ley electoral y de partidos políticos. La pregunta, ese bloque después de 10 años pues tiene algunas normas que son positivas, pero es una desproporcionalidad de cantidad de artículos que son más de forma que los que realmente tienen fondos, como por ejemplo el voto en el extranjero, que debe de implementarse. O sea que esa ley, así como está ahorita, no satisface las demandas del momento político que estamos viviendo en Guatemala. No la satisface precisamente por ese transcurso de tantos años sin reforma y las necesidades de la ciudadanía, pero fundamentalmente la legitimación de la participación deben de modificarse para buscar una equidad, tanto en la forma de participación a los cargos como todos los ciudadanos que emitimos el sufragio. Claro. Todas esas inquietudes que hay en la ciudadanía y que se han manifestado en estos últimos tiempos. Vamos a ver con el magistrado Solórzano y con ustedes también un poco de información sobre este tema. La ley electoral y de partidos políticos se ha quedado débil ante los actuales partidistas, lo que ha sobrepasado la tolerancia popular, que exige cambios estructurales en el sistema. Pero, ¿cuáles son las principales debilidades en la legislación? Veamos. Los constantes abusos de los partidos políticos hacen que una de las principales demandas de la población sea un movimiento encabezado por el Tribunal Supremo Electoral para gestionar la modificación a la ley en la materia y evitar el flagelo en el financiamiento, la judicialización de los fallos electorales y el irrespeto a la ley. Hay grandes discusiones que deben plantearse. ¿Acaso sacar el dinero de la política es una solución? ¿O lo será financiar a los partidos políticos solo con dinero público? ¿O como ahora, pero con controles funcionales? Cualquiera que sea la propuesta, los ciudadanos piden que se modifiquen lo antes posible para que pueda afectar el proceso electoral que se avecina. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Melvin Monroy. Y es que los miles de guatemaltecos indignados que han salido a las calles a protestar urgen cambios a la ley electoral que solo podrán caminar legalmente con una iniciativa de ley apoyada por 105 diputados. La iniciativa puede ser presentada por los organismos de Estado, la Universidad de San Carlos o bien por el propio Tribunal Supremo Electoral en consenso con las organizaciones partidistas. Eso sí, debe tener el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad, que no tiene plazo para dar su fallo. Si bien las reformas no serían aplicables para este proceso de elecciones, aunque ese mandato legal también puede ser modificado. Sin duda, ver al Estado como un negocio es la principal mala práctica de las agrupaciones partidistas y de sus financistas que ven en la toma del poder el retorno con ganancias del dinero invertido durante la campaña. Pero culpa de las agrupaciones partidistas también contribuye a la dificultad de auditar el dinero que llega a los partidos. El irrespeto por la ley también está en la lista, que va, por supuesto, desde campaña y tiempos y espacios prohibidos y cuya ascensión también es rentable.
Ver al Estado como un negocio es la principal mala práctica de las agrupaciones partidistas y de sus financistas, que ven en la toma del poder el retorno con ganancias del dinero invertido durante la campaña electoral. Pero no todo es culpa de las agrupaciones partidistas. También contribuye a esto la dificultad de auditar el dinero que llega a los partidos. El irrespeto por la ley también está en la lista, que va desde el financiamiento ilegal hasta la campaña en tiempos y espacios prohibidos y cuya sanción es rentable. Sobre la apertura democrática, algunos sectores critican cómo se ganan los puestos dentro de la estructura partidista y cómo se arman cacicazgos dentro de las agrupaciones, perdiendo así la representatividad. La falta de ideologías y la capacidad de propuesta también son malas prácticas de los partidos políticos. Bueno, todo este tema por demás interesante, importante para todos nosotros, y qué bueno que tenemos al magistrado Solórzano para que nos cuente, porque decían nuestros compañeros que muchas de estas reformas o posibles reformas no podrían ser aplicadas en estas elecciones, pero tengo entendido que hay algunas que sí podrían implementarse desde ya para las elecciones de este año. Sí. El proyecto que planteará el Tribunal Supremo Electoral contiene normas de fondo que son lo que realmente la ciudadanía demanda. Por ejemplo, algo fundamental es el control del financiamiento de las organizaciones políticas. Y nosotros apostamos y plantearemos que el financiamiento sea público. Ese sí ya es un cambio, puesto que hemos visto que el control del financiamiento privado llevamos décadas y no obtenemos una certeza jurídica sobre ese control. Esto permitirá que, aunado a que tengan responsabilidad civil y penal quienes reciban ese dinero, deberán justificarlo. Hay otras reformas que son de fondo, pero hay reformas que a nuestro criterio podrían, en este momento que es oportuno, podrían aplicarse en este evento electoral. Lo que sí queremos quedar claro es que no puede modificarse la estructura en el tema de un proceso electoral, puesto que ya atenta contra la Constitución. El 14 de enero debe de existir el relevo de los dos poderes fundamentales del Estado y así debe hacerse, porque en otra forma sería realmente un rompimiento técnico de la Constitución. Uno de los principales cuestionamientos que se hace a la población es si a ver si el Congreso quiere o no hacerlo. Hagamos de cuenta que quisiesen colaborar con sus patronos, que somos los ciudadanos de este país hermoso que Dios nos ha dado. ¿Será que apoyarían una iniciativa como esa de ponerles el financiamiento? Porque eso es ponerles un candado a todos aquellos que de manera extraoficial se sabe que son financiados por lugares que no son bienvenidos, ¿no? Creo que el mismo avance de la sociedad, la misma participación ciudadana, ya lo vemos con esta participación, no ha sido convocada por una persona o por sectores, ha sido una forma de principios éticos y vemos que sí es factible. Nosotros, como usted bien lo dice, el que manda, el que decide, el que dispone es la ciudadanía, y todas las instituciones, incluyendo al Congreso y a todas las instituciones que son electas, están precisamente para resolver, para adoptar las medidas necesarias de hacer factible lo que quiere la ciudadanía. Y precisamente en este tema, el legislativo tiene la obligación ética en este momento de conocer y poder darle la viabilidad, porque una reforma que no es oportuna no es válida después que se implemente. Señor magistrado, ¿es oportuna en este momento? ¿Este es el momento ideal, en su opinión? En mi criterio es de lo más oportuno que he vivido en los 30 y tantos años que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Para el Congreso no hay una limitante, ¿verdad? No. O hay un tiempo, hay un periodo, o sea, es cuestión de que ellos colaboren y hagan el trabajo que tienen que hacer. Disculpen, voy a poner, por ejemplo, este tribunal no se sujetó a las normas consuetudinarias de aplicación de la ley. Lo hicimos, nos atrevimos, por supuesto, quizás no será la mejor técnica jurídica, pero respondimos a lo que la ciudadanía quiere. No es lo mejor, pero ya sientan precedentes. Creo que también lo puede hacer el legislativo y todas las instituciones. Y volvemos al tema, ¿quién es el que dispone de la ciudadanía? Las normas están hechas para satisfacer lo que la ciudadanía quiere, no para obstaculizar. Y en consecuencia mi criterio es que el Congreso está dentro de sus obligaciones adoptar estas medidas y darle la viabilidad.
Y por supuesto el mismo mensaje es para la Corte de Constitucionalidad, ¿no? Por supuesto. De venir y ser parte de. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más información aquí a su noticiero Guatevisión, así que no se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Noticiero Guatevisión. Entre los mandatos legales del Tribunal Supremo Electoral está diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación cívico-electoral, los cuales incluyen, por ejemplo, motivar el empadronamiento y a la participación ciudadana. Otro reto de cara a las elecciones generales 2015 es el descontento de los guatemaltecos ante el sistema político, que se hace evidente con el 24.3% de intención de votar nulo y deslegitimar a las autoridades que resulten electas. Si bien este es un panorama posible, expertos señalan que el descontento no podrá disminuirse pronto, pues el efecto del voto nulo es el mismo que el de no votar. La pregunta ahora es, ¿qué hará nuestro Tribunal Supremo Electoral al respecto? Y al parecer otra debilidad encontrada dentro del sistema de partidos políticos es que la forma en que son electos los magistrados es algo que deja algunas dudas. Esta nota explica la principal preocupación sobre este tema. Sectores de la sociedad civil organizada creen que la forma en que son electos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral afecta su independencia a la hora de ser los jueces de las elecciones. El que su elección dependa de los propios partidos políticos los compromete a futuro, explican analistas. Los casos más concretos y recientes, por ejemplo, son los de los magistrados más influyentes en la pasada administración, que ahora ocupan cargos de confianza con agrupaciones partidistas, con quienes se les vinculó y negaron esos señalamientos. María Eugenia Villagrán, expresidenta del tribunal, ahora es procuradora general de la Nación, y Ulises Gómez, vocal primero del tribunal, ahora trabaja con los lideristas. Ambos exmagistrados defendieron a estos partidos aun cuando los subalternos electorales los señalaron de realizar campaña ilegal anticipada. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Melvin Monroy. Y el Tribunal Supremo Electoral monitorea las campañas de los partidos para verificar que no infrinjan la ley. Actualmente la mira está en el partido líder, que debe retirar a más tardar el viernes la propaganda que incluya la bandera nacional. Aunque los partidos políticos tienen permitido realizar campaña electoral, deben respetar algunos aspectos señalados en el reglamento de la ley. De lo contrario, podrían ser sancionados. La Inspectoría del TSE mantiene el monitoreo y está a la espera que el Partido Libertad Democrática Renovada retire su propaganda en la que utilizó la bandera nacional. En las calles ya se observa que el diseño cambió. Acá en Ciudad de Guatemala, que es el referente más cercano, el que tenemos, empezamos a observar que empieza a darse el cumplimiento de lo ordenado por el Pleno de Magistrados, ya en el retiro de las vallas con la utilización del símbolo patrio. En contra del partido líder también hay otro expediente, pero en este caso es por la última actividad que realizó frente al Tribunal Supremo, en el que la ley prohíbe el uso de calles y carreteras para actividades proselitistas y en el que no contaban con permiso. Se han girado los oficios solicitando la información a Gobernación Departamental y a Municipalidad de Guatemala para ver si se tienen los permisos respectivos. Y al tener esa información que sea trasladada, rendir el informe al Registro de Ciudadanos. La Inspectoría también monitorea la campaña de otros partidos y en cuanto concluya con la revisión podría detallar los hallazgos, aunque ya se habla de algunas agrupaciones que han violado la ley al pintar árboles y piedras dañando el entorno natural. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y en Huehuetenango, un grupo de vecinos, cansados de ver propaganda política en postes y piedras, tomaron la decisión de repintar de blanco las pintas proselitistas con recursos propios. En esta actividad participaron hombres, mujeres y niños con brochas y escobas para borrar los colores de los partidos políticos bajo el argumento de que causan contaminación visual. Como ciudadanos ya estamos cansados que los partidos políticos se pasen encima de todas las leyes. Entonces queremos venir y enseñarles, ¿verdad?, que ya no pueden nada más sobrepasarnos así, sino queremos sobre todo dejar la naturaleza que sea agradable para todos los que entran a nuestro querido departamento de Huehuetenango. Todos
todos donamos, digamos, para poder conseguir pintura, todos pedimos escobas, brochas. Pero no en toda la cabecera, sino que en algunos puntos estratégicos. ¿A quién le va, le dijo usted? Y veremos cuánta pintura y cuál es la disposición de las personas también para que nos puedan venir a ayudar. Quisimos saber qué piensan los representantes de los Usted es partidos como mi políticos, esposo. sin embargo, la mayoría Yo se le digo a mi encontraba en la esposo, ciudad capital, él dispone por lo que cómo solo tiene que ser pudimos todo, ¿verdad? entrevistar Y le digo, al mira, secretario esta departamental gente de la sabe, yo Unidad no creo que Nacional nunca se de han la pensado lo que tú Esperanza. estás diciendo. Ha habido No saben un nada. abuso, Y él les dice a los digo, entrenadores. francamente, ha habido un abuso de todos los partidos políticos. Así son los A veces, aficionados, es una se pasión. sale de las manos. Nosotros hemos llamado la atención a los secretarios departamentales y que estos a su vez también pongan en orden a la base. Por unas elecciones en paz, Gustavo López. Bueno, y continuamos aquí en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Ahora estamos en completo con los 3 invitados de esta noche, magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Le damos la bienvenida, por supuesto, a María Eugenia Mijangos. Muchísimas gracias, buenas noches. Y, por supuesto, a Mario Aguilar Elizalde, que nos acompaña y con quien también vamos a conversar, como lo hemos hecho con el magistrado Solórzano, de este tema de las elecciones. Veíamos estas notas que tienen mucho que ver con el tema y lo dejo para el que desee responder. El tema de la elección de los magistrados, que ha dado tela para cortar, digamos. ¿Cuál es su opinión sobre este respecto? Sí, muchas gracias, buenas noches. Pues en mi caso, cuando yo participé y me postulé para el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pues obviamente hicimos lo que todos normalmente se hace en Guatemala, pero en mi caso, afortunadamente, yo no sufrí ninguna presión de ningún partido político. Y eso me ha dado a mí la solvencia moral para actuar y decidir con solvencia e independencia. Es decir, que no estamos al servicio, yo lo he reiterado, de ningún partido político. Estamos al servicio de nuestro pueblo y para eso nos eligieron. Licenciada Mijangos. En adición a lo que decía el magistrado Aguilar, yo comparto lo que él dice y además yo creo que debemos de tener muy en cuenta que cuando nos eligieron los diputados a nosotros, ellos estaban ejerciendo el mandato soberano de la población y en ese carácter fue que nos eligieron. Entonces ambos, tanto el Congreso de la República como nosotros, estamos al servicio de la ciudadanía. En alguna, sí, ¿qué quiere agregar? Aún así, con todos los antecedentes que han explicado los señores magistrados, es otra de las propuestas que plantearemos en este proyecto, precisamente que aunque el sistema está de esa forma, corre riesgos de esas intervenciones y la propuesta del tribunal es distinta de que se haga de otra manera la comisión de postulación. ¿Cómo está la propuesta para ese precisamente cambio? El cambio de esa propuesta lo estamos analizando para redactarlo, pero precisamente lo que queremos es trasladar esa situación política a otro lado y que sea de otra manera la elección de los magistrados del tribunal. Y es que hay una gran duda en la población y es ¿cómo le voy a pedir yo al pandillero que me diga cómo quiere que lo tratemos en la cárcel? Yo no puedo venir a decirle a los diputados, y es lo que las redes sociales están llenas. ¿Se podrá de alguna manera quitar de en medio a los diputados para que no pongan las reglas con las cuales los vamos a estar, digámoslo así, fiscalizando de alguna forma? ¿Incluye esto ese cambio que no sea por medio de ellos o tiene que ser así? Sencillamente no se puede evadir eso. Estimo que las normas son precisamente, como he estado insistiendo, en lo que desea la ciudadanía. ¿Y si la ciudadanía desea que no exista una intervención para designar no solo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sino que a todas las cortes, ¿verdad? E instituciones de gran posición como la Procuraduría de los Derechos Humanos, etcétera, y debe de modificarse, y por eso insistimos nosotros que esta es una excelente oportunidad para hacer cambios sustanciales en la ley. Por supuesto, muchos colegas nuestros estarán diciendo que equivocados están estos magistrados porque no es la técnica jurídica, pero señores, la técnica es solo la forma, el procedimiento, el fondo es las peticiones planteadas por la ciudadanía. Y al final debería responder a lo que la ciudadanía pide. Y ese es un momento muy importante que vimos en Guatemala, donde también la ciudadanía parece exigir la renuncia de un presidente. Ya ha renunciado la vicepresidenta, vimos que había un marco constitucional donde pudo realizarse esto. ¿Qué pasaría en el caso? Y lo pongo porque es lo que se está moviendo en la sociedad. ¿Es una posibilidad, una renuncia de un presidente? ¿Qué podría pasar, magistrado? Precisamente en la Constitución está el procedimiento. En la misma situación que se dio con la vicepresidenta,
ya está preestablecido en la Constitución. No estamos diciendo qué es lo que pedimos o deseamos, pero sí le aclaramos a la ciudadanía que sí hay un procedimiento preestablecido en la Constitución. Y en cuestión de lo que a ustedes les atañe, por estos cambios que ustedes van a presentar ahorita, ¿les afectaría en alguna manera, digamos, si en estos días se diera una renuncia del presidente, les afectaría de alguna manera a ustedes con estas propuestas de cambio en la ley electoral y de partidos políticos? De ninguna manera. Okay. Lo que nosotros queremos es que se mantenga el orden constitucional. Por supuesto. El tribunal es la máxima autoridad en materia electoral, no supeditado a organismo alguno del Estado. Eso es fundamental de nuestra ley. No estamos supeditados a ningún organismo. ¿Y no les afecta? No nos afecta en absoluto. Necesitamos hacer un nuevo corte. Regresamos pronto con ustedes y por supuesto con nuestra audiencia. Quédese ahí por favor en sintonía de Noticiero Televisión. Continuamos. El Tribunal Supremo Electoral hará público los listados de los financistas de los partidos políticos a más tardar el 10 de junio, pero el auditor señaló que no podrán verificar de dónde procede el dinero aportado. Nosotros vamos a ir a hacer auditorías y revisar de que lo que ellos nos están informando sea lo que encontramos en su poder y lo que ha sido comunicado también por ustedes mismos, por los medios de comunicación. Sí, cumplieron. No en el tiempo correspondiente, pero sí a medida que van pasando los días, sí cumplieron con presentar sus listados de financistas. Sí, todo lo que correspondía al año 2014. Año 2015, ellos tienen que presentarlo hasta el 10 de junio. Al respecto, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, dio a conocer que a mediados de junio se dará a conocer el informe de fiscalización a partidos políticos y recalcó que no se trata de una investigación criminal. Se trata de un informe temático, es decir, no es precisamente de investigación criminal. Debemos tenerlo concluido muy probablemente en la segunda quincena de junio. Ha habido unos retrasos en la culminación de este informe, pero esperamos tenerlo pues más o menos para esa fecha. Y para combatir la corrupción, diversos sectores coincidieron en que se podría comenzar por reformar la ley electoral y de partidos políticos. El tema particularmente importante en lo que se refiere a corrupción ahí es el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Actualmente vemos que los partidos políticos dependen de recursos totalmente dudosos, de empresas que están involucradas en actos de corrupción, de distorsiones o uso inadecuado del presupuesto nacional, donde se acude a inversiones y se transfieren a ONGs que pertenecen a diputados. Entonces yo creo que uno de los elementos básicos es comenzar con ese cambio de la ley. Si los diputados tienen la voluntad de hacerlo, por supuesto que da tiempo. Otra cosa es que la tengan. Y yo creo que esa es la exigencia que deberíamos tener como ciudadanos. Hay que tener cuidado, sin embargo, no con un par de detalles. La ley electoral y de partidos políticos que en este momento está en el Congreso no es una buena ley, por lo tanto hay que revisarla. La que está todavía favorece el comportamiento que estamos tratando de evitar. Lo mismo sucede con la ley de servicio civil, también hay que revisarla. Pero si hay voluntad de parte de los diputados, por supuesto que hay tiempo. Por supuesto, la pregunta que viene al momento es, ¿ustedes están dando el paso para presentar estas modificaciones? Ahí sí que cambiar las reglas del juego, ¿no? ¿Qué hay al respecto del financiamiento de los partidos políticos? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Realmente los cambios deben de hacerse de fondo. El sistema privado ofrece una serie de objeciones, de obstáculos, y el tribunal planteará realmente una posición del financiamiento público. Por supuesto, con una gradualidad de situaciones que deben de cumplirse, como por ejemplo la inclusión de la responsabilidad en que podría incurrir un funcionario de un organismo político que recibe ese dinero, tiene la obligación de hacer las declaraciones que correspondan y tendrá que asumir las responsabilidades penales y civiles por tener esos fondos. Ya. ¿A qué monto ascienden esos financiamientos que van a estar, digamos, siendo provistos a nivel público? Aún no se ha establecido el monto, tendrá que ser basados quizás básicamente en la cantidad de empadronados, etcétera. Habrá algunos parámetros que tendremos que plantear para que se establezca ese monto.
Seguimos en el tema de estas reformas que se proponen y que vemos que muchos sectores de la población, de la sociedad, dicen que son urgentes. ¿Cuáles serían puntualmente algunas que ustedes nos puedan decir se necesitan ya? Bueno, tal vez en ese sentido, quizás el tema, por ejemplo, de la reelección, ese yo creo que el tema, digamos, también temas referentes a financiamiento, temas referentes al fortalecimiento del tribunal, creo que también esos son temas muy importantes. Yo creo que de una forma general lo que yo les podría decir es que el paquete de reformas que nosotros vamos a presentar en este momento, solo a nivel, digamos, de delinear los contenidos, estamos con la preocupación de que sea algo que responda a esas demandas que han planteado la ciudadanía. Magistrado Mijangos, solo una cuestión. En cuestión de reelección, eso nos da cierto nerviosismo. ¿Eso es para que se valga la reelección o para detener la reelección? Por ejemplo, un diputado. Sí. ¿Regula esto? ¿Es que se puedan reelegir o que ya no más de eso? No, ¿Cómo mire, está? yo creo Alcaldes que están sí, encasicados, si sí, podemos pues, decirlo así. Mire, yo creo que usted justamente está tocando como la médula de las preocupaciones ciudadanas. Nosotros en este momento, tal y como decía el magistrado Solórzano, pues estamos también, digamos, es un tema que vamos a incluir. Estamos discutiendo las posibilidades. Naturalmente que no se puede prohibir la reelección porque esto está en la Constitución, pero sin embargo sí se puede moderar, o sea, limitar, por ejemplo, el número de veces que alguien se puede reelegir. Magistrado Aguilar, hay ciertas reformas, ciertas exigencias de la ciudadanía, finalmente, que no me parece que pudieran esperar hasta otra etapa electoral, hasta otro ciclo electoral. ¿Qué se puede reformar ahora para las elecciones de este 2015? A mi juicio, tal vez es una preocupación que ha recogido el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que también es una manifestación legítima del pueblo en cuanto al voto nulo. Entendemos que es una manifestación política, que no está de acuerdo con el sistema y con los partidos. Y solo estimamos que se podía someter a consideración que la población se manifieste en relación al voto nulo y que éste tenga una eficacia y vinculación jurídica para determinar. Sí, porque manifestarse se manifiestan, sí, sí. Hay no. Voto nulo y ha existido, pero no tiene ningún efecto jurídico, solo sirve para el cómputo, pero no tiene ninguna incidencia en cuanto a determinar el resultado en sí de las votaciones. Nosotros pretendemos de que esto sí tenga incidencia y vinculación jurídica. El voto nulo tiene una incidencia solo matemática para el tema del aporte que se le da a la campaña presidencial, el 5%, entonces en eso sí influye especialmente para la segunda vuelta presidencial, solo para eso. Pero dada los planteamientos, las peticiones, el tribunal estima que sí se le debe dar la vinculación correspondiente al voto nulo, pero con una gradualidad en el sentido que sea municipal, departamental y nacional, porque no todas las organizaciones políticas participan a todos los niveles. Recordemos que hay comités cívicos que solo tienen la potestad de participar en corporación municipal y tendríamos que aplicar y diferenciar cómo se contempla el voto nulo en el tema de la adjudicación de cargos o en la valorización del mismo. Y una última pregunta, ¿está el transfugismo de los diputados regulado ahí, por favor? Es otra forma que estamos viendo y ustedes pudieron ver que el Tribunal Supremo Electoral a partir de enero inició para evitar precisamente que se trasladaran los ciudadanos de un lugar a otro. Es un efecto que se había cometido durante todos los anteriores y lo mismo pretendemos. Ya sabemos que existirán posiciones contrarias en cuanto estamos tocando un principio constitucional, etcétera, pero nosotros vamos a plantear unas par de líneas que pretenden precisamente limitar esa facultad que tienen los diputados electos de trasladarse a otra organización. Vamos a solo otro. Otro tema que nosotros estamos, digamos, tratando de incluir en estas reformas es el tema de establecer un mecanismo para que la ciudadanía pueda tener, y este sería un mecanismo a cargo del Tribunal Supremo Electoral, que pueda ejercer la auditoría ciudadana.
es una idea que estamos tratando de darle forma, pero nos parece que es muy conveniente, dado que en este momento estamos viviendo, como dijéramos, un renacer de ese sentimiento ciudadano y la gente quiere seguir participando. Y a cargo del Tribunal Supremo Electoral está la formación cívico-política de la población y por eso estamos pensando en establecer un mecanismo en la ley en ese sentido. Gracias. Bueno, vamos a ir a una de las notas. Empresarios, representantes de la sociedad civil y comunidades indígenas participan en un congreso que pretende proponer soluciones también ciudadanas a la corrupción que actualmente afecta al país. Veamos. Con el propósito de aportar soluciones que combatan la corrupción en la sociedad guatemalteca, alrededor de 30 organizaciones de la sociedad civil, empresarios y la Iglesia Católica participaron en el Congreso Ciudadano contra la Corrupción. Yo creo que si se quiere pensar en medidas viables actualmente, tiene que comenzarse por una renuncia del presidente, ¿no? Para crear un clima diferente. Yo creo que el presidente actualmente, su función es una fuente de inestabilidad política en Guatemala. En la medida que él renuncie, podríamos tener un poco más de estabilidad. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales considera que una parte de la corrupción se origina en los contratos para la adquisición de distintos productos según el Ministerio o dependencia del Estado. Destacamos vulnerabilidad a la corrupción en los contratos abiertos de medicamentos, productos farmacéuticos, material médico quirúrgico, insumos hospitalarios, el ICS, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de la Defensa a través del Centro Médico Militar. Por otra parte, la Iglesia Católica, a través del nuncio apostólico, expresó que es importante la formación en valores desde los primeros años para que los ciudadanos identifiquen que la corrupción no es algo normal en la sociedad. Tenemos que pensar que desde los niños, en la familia, en el colegio, en la educación, tiene que ser una cultura. Es tiempo que cada uno tome sus responsabilidades. No pueden ser vendedores de ideas sin efectos. Deben ser personas que basen su autoridad, basen su servicio público, su servicio en el mundo empresarial, en todo el mundo, en un servicio que se da. Por unas elecciones en paz, Silvia María Corso y Rafael Ovalle. Y un colectivo más se une a la manifestación pacífica del sábado 30 de mayo. Se trata de festivales solidarios, que en su mayoría son artistas indígenas que denuncian a través de la música. Este colectivo está listo para el movimiento Protestarte. El colectivo Festivales Solidarios se une a Protestarte, que se llevará a cabo el sábado 30 de mayo. La idea es manifestar a través del arte. Invitar a la gente que quiera pararse a leer poesía, a denunciar a través de su arte la corrupción de este gobierno y pedir pues las demandas que tenemos ya nosotros claras como colectivo de Protestarte, que es la reforma a la ley de los partidos políticos y una Asamblea Nacional Constituyente con participación ciudadana y no solamente de los partidos políticos. La ley electoral de partidos políticos debe ser reforma para que, por ejemplo, el voto nulo sea tomado en cuenta, los comités cívicos sean tomados en cuenta y tengan como la misma personería jurídica que los partidos políticos, para a través del arte, la música, la poesía, digamos, podamos hacer una plataforma, que en este caso la plataforma es el Protestarte. No queremos bebidas alcohólicas en el escenario, no queremos discursos de ningún partido político, no queremos ningún acto de violencia, lo que queremos es hacer una manifestación lúdica y artística. Por unas elecciones en paz, Esli Melgarejo. Bueno, aprovechando que los tenemos aquí y a manera de cierre o de manera de conclusión, yo quisiera que cada uno de ustedes en un minuto nos diga qué es lo principal de esa propuesta de modificación a la ley de partidos políticos que ustedes presentan mañana. ¿Qué es lo principal que ustedes ven individualmente? Si podemos comenzar por la dama para ser caballerosos en esta noche. Muchas gracias. Y yo creo que las dos cuestiones principales de la propuesta que nosotros vamos a presentar al Congreso de la República es, en primer lugar, que se encuadre dentro del Estado de Derecho, que fortalezca la institucionalidad. También, naturalmente, el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral para que podamos desarrollar nuestras funciones en forma más adecuada. Pero quizás lo principal de la propuesta, y es la preocupación que tenemos y estamos tratando de plasmar en esto, y para eso enviamos un comunicado, presentamos un comunicado hace unos días, es que logremos, digamos, dentro de la propuesta, incluir aquellas demandas más sentidas por la población. Porque volvemos a lo que decíamos hace un momento, nosotros estamos ahí para ejercer el mandato soberano de la población. Gracias, magistrado Aguilar. Sí, a mi juicio creo que tal vez
de todo lo que hemos hablado. Yo creo que le vamos a dar, por decirlo así, vida al derecho. Que el derecho no sea un obstáculo para el cambio, sino un vehículo para regular ese cambio. Y eso lo vamos a lograr a través de establecer en las propias reformas una norma que permita, después de cada proceso electoral, hacer una revisión de la normativa para formular nuevas propuestas para mantener esa normativa vigente y al día, para que la propia sociedad tenga oportunidad de participar y como fuente real pretender cambiar las normas y no mantenerlas eternas. Magistrado Solórzano. El ejercicio del sufragio, que es el concepto básico de un ciudadano de cómo manifestarse, debe entenderse como una situación de Estado. Quiero decir, todas las instituciones que tenemos que ver, Tribunal Supremo Electoral, Congreso de la República, Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad y otras que estén, deben de entender que es un solo todo y que estamos al servicio de la ciudadanía y que los procesos electorales es para garantizar esa voluntad, pero en el pleno ejercicio y como ellos dispongan dentro de ese marco constitucional, pero que es una cuestión de Estado. Han mencionado cosas tan interesantes que vamos a hacer una pausa, pero vamos a pedirles que no se retiren porque tocaron varios puntos que creo que a la audiencia les va a interesar aclararlos un poquito más. Hacemos una pausa, volvemos. Quisimos aprovechar un poco más la presencia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral esta noche para precisamente ahondar en unos temas que creemos que son muy importantes. Ese fortalecimiento que ustedes proponen en las reformas del Tribunal Supremo Electoral, que parece que es más que necesario porque se ha venido hablando que el tribunal no tiene dientes, que no tiene forma de ejecutar las leyes. ¿Cómo lo piensan lograr? Realmente este tribunal no comparte totalmente el criterio de que el fortalecimiento del tribunal sea de esa manera. Nosotros estimamos que con el artículo que dice que es la máxima autoridad en materia electoral nos hemos basado. Realmente no es tanto de lo que estiman algunas personas de que no tiene dientes, que no tiene coercibilidad, la tiene y la hemos demostrado anteriormente. Por supuesto, habrán algunos factores que coadyuvan en ese tema, como por ejemplo las facultades discrecionales que debe tener el tribunal, por ejemplo en el tema de las sanciones. Un monto de $125 no es lo más apropiado en un sistema político, al contrario, debe quedar en una facultad discrecional del tribunal que dependiendo de la gravedad de las acciones u omisiones que hagan las organizaciones políticas, el tribunal tenga esas facultades. En sí, creo que son pocas cosas que deben de modificarse y por supuesto, el elemento cuantitativo de todas formas afecta y es por eso que se está planteando que el presupuesto en un porcentaje se le sea asignado al tribunal en el mes de diciembre anterior al proceso electoral para poder realizar y que no ocurran situaciones como la de en este proceso en el cual no se le asignaron los fondos que el Tribunal Supremo planteó. Pero en sí no es tanto cuantitativo ni se necesitan tantas formas, más que todo las facultades y la integridad y ética del tribunal para aplicar la ley. Magistrado Aguilar, algo que hayan ustedes pedido como modificación de esa ley que pueda poner a todos los partidos en igualdad de competición. ¿Hay algo de esto incluido? Sí, lo que se pretende es establecer la democratización interna de los ¿Cómo lo pretenden hacer? ¿Cómo lo? Mire, por ejemplo, una de las propuestas es que el presupuesto se clasifique y se divida a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. Otra, que por la propia presión y ese verticalismo y caudillismo que existen en los partidos políticos, que las votaciones sean secretas. Además, también reducir el número que existe en los comités ejecutivos y limitar la reelección también del secretario general del partido. Eso va a permitir que los partidos puedan decidir por sí mismos. O sea, es sencillo, pues las plantas no se rían en la copa, las plantas se rían en su base, en su tallo, y ahí debe crecer la democracia en el lugar. ¿Incluye esto que haya diputados que sí sean del lugar, por ejemplo, y que sí sean representantes de la localidad y no que les hayan asignado algo para meterlos ahí? Eso tratamos de evitar. ¿Con esta ley, con esta reforma? Sí, ok. Magistrada Mijangos, usted habló en algún momento de la paridad. ¿A qué se refiere en el tema de estas reformas? Sí, bueno, me gustaría compartirles que entre los grupos de la sociedad civil que tienen varios años de estar luchando por reformas al sistema político y a la ley electoral y de partidos políticos, se encuentran las organizaciones de mujeres. Ellas desde hace un periodo más o menos de 20 años han asumido diversas, coaliciones para presentar, sus propuestas de reforma en ese sentido, buscando la igualdad de las mujeres.
Y es de esa cuenta que para ya desde hace como unos 5 o 6 años, se han aglutinado en un movimiento que se denomina Yo voto por ti, tú votas por mí. En este movimiento ellas presentaron una reforma al artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que se refiere a la forma, digamos, de integrar las listas de candidaturas. Y entonces se propone algo que acá en Guatemala es novedoso, pero que ya existe en muchas legislaciones en el mundo, que es la paridad por sexo y por etnia. O sea, que en estas listas de candidaturas haya paridad de hombres y de mujeres. Y entonces esto en muchos lugares le llaman el sistema de la trenza, o sea que va un hombre o una mujer, pero también va incorporado por las características de nuestro país, digamos, la categoría de la etnia. La representación del número más grande del padrón en nuestro país, ¿no? Mujeres, jóvenes, en fin. Una pregunta nada más para concluir. ¿El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral está unido en esta idea de estas propuestas? Definitivamente las decisiones son tomadas por el Pleno, son planteadas y existe para eso un sistema en el cual se deciden lo que se va a plantear. Decididamente son decisiones que se toman apegadas a la ley. Pero tal vez aprovechando, aparte de esto de la integración del tribunal, recordarle a la ciudadanía que el 6 de junio vence el plazo para que se inscriban las personas que no están inscritas. Segundo, que no se necesita volverse a inscribir. Una vez se inscribe el ciudadano y ahí la actualización de datos no es obligatoria. Y tercero y fundamental, que el documento de identidad es el DPI. Y el último, están preguntando, ¿no se necesita llevar la boleta de empadronamiento a la hora de votar? A la hora de la votación. Sí, en referencia a la pregunta que hacía usted, que si el Pleno de Magistrados está unido en esta decisión, no sé si ustedes lo vieron, pero hace más o menos una semana se publicó un campo pagado de parte del Tribunal Supremo Electoral, donde precisamente el Pleno anunciaba su deseo de recibir estas reformas que estaba planteando la población y de que iba a tomar ese reto y tratar, digamos, de impulsar este proceso. Y precisamente haciéndolo siempre tratando de fortalecer el Estado de Derecho y de dar respuesta a esas demandas ciudadanas. Y eso pues fue una decisión del Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pues gracias por la... Por último, sí. El común denominador del Pleno del Tribunal es mantener la institucionalidad y no violentar la Constitución. Bueno, yo creo que es lo que los ciudadanos estamos pidiendo, ¿no? Que ustedes sean fortalecidos. Gracias por tomar esa iniciativa de llegar mañana a presentar esto. Por supuesto, Guatevisión estará transmitiéndole a nuestra ciudadanía todo lo que esté aconteciendo y por supuesto que lo mejor, el que gane aquí, sea el ciudadano guatemalteco y que vote, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Gracias por su tiempo. Vamos a ir a